Buenos días, mi nombre es Mónica Bernal. A continuación les voy a presentar la actividad del desarrollo del protocolo de investigación, foro de integración del método del módulo Diseño Metodológico en Investigación bajo la tutoría de la doctora Susana Velasco. Para empezar de esta actividad vamos a presentar una propuesta metodológica para responder a la pregunta de investigación ¿cómo impactan las políticas públicas nacionales de justicia juvenil restaurativa en el manejo de situaciones convivenciales en el Colegio de la Bici, Bogotá, Colombia? Para la propuesta metodológica abordaremos los siguientes aspectos como son el objetivo general y los objetivos específicos, se hará referencia a los participantes, al diseño de la investigación, se establecerán las categorías de análisis, su relación con las dimensiones e indicadores que guiarán esa recolección de análisis de datos. Además, se hará mención del instrumento y tipo de análisis. Finalmente, retomaremos las consideraciones éticas que guiarán el estudio. Para hablar del objetivo general, hablamos de analizar cómo esas políticas públicas impactan en el manejo de las situaciones convivenciales en el Colegio de la Bici, a través de un enfoque metodológico cualitativo que me permita identificar, comprender y describir estas prácticas restaurativas. En el caso de los objetivos específicos, pretendemos identificar esas prácticas restaurativas implementadas en el contexto de esas políticas públicas. Como un segundo lugar, pensamos en examinar esas percepciones y experiencias de los docentes, estudiantes y directivos sobre el impacto de esas políticas públicas nacionales en la resolución de conflictos escolares. Y como tercer objetivo tenemos proponer estrategias basadas en las prácticas restaurativas identificadas y el análisis de la percepción de los actores educativos. Para hablar de los participantes, entonces la población a estudiar estará integrada por la comunidad educativa del Colegio de la Bici, incluyendo estudiantes, docentes y directivos. La muestra será intencional y cualitativa, asegurando participación con vivencias prácticas restaurativas que se trabajará más o menos con 20 o 30 docentes, estudiantes y directivos. Se seleccionarán participantes con experiencias en justicia restaurativa o en el caso de los directivos con gestión en la convivencia escolar. Se utilizará un muestreo intencional característico de estos estudios cualitativos. Finalmente, dentro de las características de este escenario, encontramos que el colegio se encuentra ubicado en la localidad 7 de Bogotá, promueve un modelo pedagógico centrado en la convivencia, inclusiva la resolución pacífica de conflictos. En cuanto al diseño, encontramos que el diseño del estudio es fenomenológico, el tipo de estudio va a ser interpretativo y descriptivo, el alcance de la investigación va a ser exploratorio y descriptivo, las técnicas de recolección de información nos vamos a centrar en entrevistas semiestructuradas y hablamos del momento de estudio que va a ser interpretativo. El estudio será de tipo interpretativo y descriptivo porque de esta manera no solo se busca comprender la forma en que se implementarán las políticas y prácticas restaurativas, sino que también se pretenden describir sus efectos en el manejo de esos conflictos escolares. En cuanto a la operacionalización, entonces encontramos categorías, definición conceptual, definición operacional, unas dimensiones planteadas, unas subdimensiones, y lo más importante en este apartado es poder generar esos indicadores que nos permitan conocer la profundidad del problema de estudio. La operacionalización de las categorías en la investigación cualitativa va a presentar unos elementos claves para analizar estas prácticas restaurativas y las políticas públicas de justicia juvenil, al identificar las dimensiones, subdimensiones e indicadores que facilitan la organización y posterior interpretación de la información. En cuanto al instrumento y tipo de análisis, hablamos que vamos a hacer un tipo de análisis narrativo y del discurso, proceso de análisis de datos en cuanto a transcripción y organización de datos, vamos a hablar de codificación y categorización, utilizando el Atlas TI, identificación de patrones e interpretación. En cuanto a las consideraciones éticas, vamos a hablar de consentimientos informados, vamos a garantizar la confidencialización de la participación. Y como lo hemos dicho anteriormente, en cuanto al instrumento, se dan entrevistas semiestructuradas. En cuanto a las consideraciones éticas, principios éticos para esta investigación, encontramos el respeto por las personas, la revisión ética, la beneficencia, transparencia y divulgación de los resultados, la confidencialidad, la justicia y el consentimiento informado. Finalmente, podemos decir que este diseño fenomenológico va a dar unas
evidenciar unas experiencias vividas por estudiantes, docentes y directivos. La técnica de recolección de datos va a ser la entrevista semiestructurada, garantizando un acercamiento a las realidades. Vamos a hablar de un análisis de datos con técnicas narrativa y de discurso. Vamos a hablar de operacionalización de las categorías, lo que nos va a facilitar la organización de la información. Desde la ética, la investigación se basa en el respeto, la autonomía, el consentimiento informado y la confidencialidad. Muchas gracias. Aquí encontramos algunas referencias.